pasamos a la charla número 26 de Recorridos por Madrid, donde seguimos con la calle Núñez de Balboa, de Goya, Ortega y Gasset, pero ahora en la acera de la izquierda. Es decir, estamos desde Goya hasta Ortega y Gasset en la acera de la izquierda. Fijaros, cuando enfilábamos Núñez de Balboa desde Goya, habíamos visto en la primera acera este edificio un tanto brutalista, muy espartano, y nos encontramos enfrente un edificio que tiene características muy parecidas por su dominio de la horizontalidad, pero este en cierta manera es mucho más optimista. Fijaros que este ha optado por el chaflán, que le da una mayor violencia, porque es un edificio con una cierta violencia, mientras que este, a pesar de que opta precisamente por no valorar el chaflán, sino eso le da una apariencia de cierta manera más optimista. Fijaros que en él ha habido un cambio de carpinterías, entonces no podemos saber cuál era la carpintería original. Pero fijaros que si ya era esta como yo pienso que quizá era, ¿qué diferencia de amplitud da una carpintería que otra? Esta, como veis, es una carpintería más veneciana, más gótica, de grandes particiones. Esta sobre también es muy diferente. Fijaros cómo puede influir muchísimo en el aspecto de un edificio, que es una pena que haya sido alterado tanto. Como veis, es un edificio que contrasta ya radicalmente con los edificios de los años 30 que tenemos al lado, más bien Art Deco, Belle Époque. Acentúa ya clarísimamente la horizontalidad, sin ningún temor, pero este tiene el detalle, un detalle muy bonito, en que ha retrasado la ventana, dejando esta especie de rellano, de espacio horizontal que le da un enorme grosor, una sensación más escultórica a la fachada. A la vez tiene esa articulación de enlace con la fachada lateral. ¿Veis? Es una arquitectura, por tanto, de cierta manera más optimista, más alegre, precisamente por esas sombras que produce la horizontal y después por la valentía con la cual no aparece ya aquí ningún elemento macizo en todo el frente. Eso es una gran virtud porque uno se imagina esos espacios de oficinas o incluso de viviendas con una diafanidad absoluta, sin que por eso pierda el edificio su carácter macizo, como se lo dan estos preciosos mármoles de los antepechos. No sabemos qué significa estos dos elementos verticales, si es que hubo más, han desaparecido. Pero bueno, como veis, es un edificio que aparentemente uno lo vería como un edificio muy sencillo, sin pretensiones, pero no es así. Esta es la foto muy bonita donde veis la enorme vida que este edificio ha logrado. Hay edificios que por cómo plantean sus plantas bajas, sus locales, no logran la vida que otros. Este, como veis, está planteado casi como un emporio comercial, quizá por la partición de sus parcelas, la propia entrada. Como veis, logra generar aquí un ambiente de gran vida. También es verdad que este entrepiso, por así decir, con este antepecho más fino, logra crear la sensación de que la planta baja ha incorporado, como pasaba en la Belle Époque, ha incorporado la planta primera. Y eso da una sensación de más vitalidad al edificio. Bueno, aquí veis cómo se articula. Aparece el ladrillo marrón, lo cual es indicio siempre ya de una época posterior, es decir, ya no es la época gloriosa del ladrillo rojo de los años 50 y 60, sino que a finales de los 60 empieza a utilizarse este ladrillo. Fijaos cómo enfila el edificio, mirad cómo se miran los dos, este mucho más violento, mucho más espartano y este más optimista, más griego del Ática. Fijaros el tema que es muy bonito, el tema de este retranqueo que produce la visión, pero no la visión del forjado, sino la visión de una cota un poco más baja, con esas lamas. Y bueno, al final da una perspectiva aún mayor. Bueno, nos gustaría saber cuál era la carpintería original. Si era esta, como veis, produce un ritmo muy pausado, muy sereno. Esta es excesivamente vertical. Pensamos que era esta, pero nos podemos equivocar. Aquí está este chaflán tan riquísimo como veis, deja el pilar visto aquí. Hay aquí una actividad tremenda, tanto espacial como vital, con todos estos comercios. Se ve que es un edificio que se planteó desde el principio como un gran emporio comercial, por así decir. Aquí veis lo bonito que es este entrepiso, que da la impresión como si estuviera más retranqueado que el piso primero, y no es así, es por la sensación de este forjado más fino. Y da paso a este impresionante vestíbulo. Fijaros qué bonito, sobre todo este vestíbulo, qué preciosa esta escalera con las losas flotantes,
con el gran pasamanos de acero que vuelve, el paño de vidrio tan puro. Fijaos, aquí muchas veces en los portales se detecta la intención del arquitecto. Digamos, es un arquitecto con muchos temas de interés. Los maravillosos pilares forrados de acero inoxidable y la entrada a este, a este portal. Como veis, las letras hablan ya muy bien de la época, una época ya más, eh, como veis, son ya letras más gruesas. Y también el hecho de que falten indica que no es un edificio que haya tenido muy bien mantenimiento, es decir, no ha sido tratado con demasiado cariño. Tenéis este mármol que el pobre está muy alterado, pero bueno, el granito que se usaba, el mármol que se usó con toda delicadeza en los puntos claves. Es impresionante esta boca que tiene el edificio de esta escala tan tremenda. Fijaros qué espacio. Claro, si no fueran precisas estas rejas, realmente cobraría la escala original que tuvo. Y estamos extrañados con esta carpintería, que es una carpintería muy interesante. No sabemos si sería la original, con la cual el arquitecto habría tratado de crear aquí un ritmo muy distinto al ritmo que crea luego aquí. Y aquí vemos de nuevo, y aquí ya empezamos a ver la transición de lo que probablemente son oficinas a lo que son viviendas. ¿Veis? Aparece este ladrillo oscuro, que es un ladrillo que lo consideramos más, de cierta manera, menos atractivo que el ladrillo rojo, tiene menos evocaciones. El ladrillo rojo habla de un mundo mediterráneo, de un mundo surrealista, con ideas desde esa arquitectura metafísica de los años 30, que pasó a España y siguió hasta los 60. Este tiene menos connotaciones. Yo creo que es un ladrillo tomado un poco de los edificios europeos, sobre todo de Inglaterra, que va ligado un poco a la aparición de la carpintería de aluminio, porque son colores que contrastan muy bien. Es decir, se abandona la carpintería de madera pintada de blanco y el ladrillo rojo pasa ahora a ser un mundo un poco más anglosajón, más frío. Pero bueno, es una época. Y fijaros que el contraste entre el blanco y el marrón del ladrillo nunca acaba de ser aquel contraste tan maravilloso de las piezas de piedra blanca y el ladrillo rojo. Entonces es un contraste un tanto brusco de ladrillo, que es un material, no deja de ser un material tosco, y el precioso mármol que lo envuelve. Pero fijaros el detalle tan bonito de este hueco con el elemento que tapa, por así decir, la caja de persianas, que hace la transición entre el forjado y el hueco. Es un detalle muy bonito en que la carpintería, como veis, se enriquece. Aquí tenemos el grupo de dos terrazas que tiene el edificio, quizás sean dos viviendas. Fijaros que es un tema muy bonito, que la ventana se está ya acercando mucho a la terraza. No sabemos si llegó realmente esta habitación a abrirse a la terraza, es algo que pasará más tarde, pero ya es la insinuación de que esta ventana y esta terraza están ligadas. Ya no es una ventana perdida en el muro, como pasa en los años 50, en esos muros de ladrillo rojo que juegan al contraste con una ventana rodeada de ladrillo. Aquí ya, como veis, las ventanas viven de la terraza, lo cual habla de una unidad familiar, es decir, que la vivienda está agrupada, está protegida por estas grandes bandas de mármol blanco, por estas grandes horizontales, y está agrupada en una unidad. Y es un tema muy bonito. Un tema muy bonito que va a pasar ahora, a finales de los 60, es cuando se va a producir. Bueno, aquí mostramos otra vez nuestras dudas con las carpinterías, y sí, parece que estas son carpinterías nuevas, como veis, mucho menos rica que estas, que van marcando en cierta manera esta división, también casi estructural. Entonces, bueno, los edificios lo soportan todo, pero si recuperásemos en cierta manera la escala original de sus huecos, fijaros que en esta sección el hueco último es diferente a todos los demás, como insinuando que es ya la última mirada, cosa que aquí no pasa. Yo sospecho que esta fue quizá la original. Bueno, y aquí veis cuando la terraza es cuidada, cuando es realmente un elemento de vida, como pasa aquí. Fijaros cómo hemos evolucionado desde las terrazas de los 50, esas terrazas que eran realmente planos flotando, que quedaban plásticamente muy bonitas, contrastadas con los volúmenes macizos, pero que no se podían usar porque eran terrazas muy inhóspitas a la vista de todos los vecinos de enfrente. Eso tarda la arquitectura española en evolucionar hasta que logra estas terrazas mucho más acogedoras, con un antepecho seguro, en cierta manera el forjado un poco más bajo, es decir, terrazas que ya son espacios incorporados a la vivienda.
y es el gran logro de la arquitectura española desde que se logra. La pena es que se logra un poco tarde, ya al final de los 60. Y veis cómo el edificio acaba con un tema muy bonito, que es con una mirada hacia la calle, con esta terraza abierta, que hayan sido cerradas casi todas, y ligada siempre a una ventana. Como veis, el paño que separa de cierta manera las dos viviendas va a ser un paño que va a dar eh, mucho juego en las composiciones de los edificios de estos años. Ya veis, es un edificio que no sé cuál es la carpintería original, probablemente quizá sea esa, con una carpintería más fina, pero bueno, como veis es un contraste entre la plata, el ladrillo marrón, el mármol, y produce efectos a veces muy, muy bonitos. Fijaros que es un edificio de gran escala. Y fijaros la comparación con este edificio de los años 20-30, que es un edificio con muchos elementos de la arquitectura tradicional, con ya pabellones casi ya muy cercanos a la Belle Époque. Fijaros el contraste tremendo entre lo que es este antepecho ya tan abstracto de una pura pieza de mármol con la riqueza que tenían todos estos antepechos de rejerías, fijaros el cambio tan brutal que ha habido. ¿Qué ha pasado? Ha habido 2 guerras mundiales, el mundo ha cambiado muchísimo y se ha dirigido hacia una abstracción tremenda, muy fuerte, hacia una arquitectura de, fijaros la escala es tremenda, bueno, casi está perdiendo la escala. Fijaros el tamaño del hueco comparado con las particiones que tenían estos huecos. Bueno, el cambio ha sido radical. Es un mundo más duro, más arcaico, más primitivo también, en cierta manera también más sincero, porque está explicando cómo es la estructura del edificio, cosa que estos no hacían. En fin, el cambio, como veis ahí, es muy, muy claro. Bueno, aquí tenemos este edificio con este dibujo ecléctico. Fijaros que los barrotes ya son neohispanos, es el típico ya barrote español, pero tenemos cosas de la Belle Époque, como son las contraventanas, los grandes miradores, las ménsulas. Hoy es un edificio que es una mezcla de intenciones ya neohispanas, nuestras cariátides de estuco, y sus grandes los miradores que ya son macizos. Fijaos que es un edificio interesante, ya un tanto alejado ya de los edificios del barrio de Salamanca, pero que está recuperando el alero. Podríamos decir que se va acercando a la arquitectura un poco regionalista. Y al lado tenemos un edificio que no está tan lejano en la época. Claro, que es un edificio con un basamento clásico, sus grandes estrías. La puerta no la podemos ver, pero casi es ya una puerta art déco. Y aquí lo tenemos. Fijaros, ¿qué es lo que ha pasado? Ha pasado, este edificio ya es posterior a la Primera Guerra Mundial, ya los años 20, ya es ya un edificio de los años 30. Puede estar entre esas 2 décadas. Fijaros que aún mantiene muchos elementos de lo que fue la Belle Époque, que son la gran balcón de balaustres y la última cornisa, que solían ser un balcón corrido de rejería, pero aquí fijaros que los balaustres ya son figuras puras geométricas abstractas, lo cual indica que ya ha pasado la Primera Guerra Mundial, que se está llegando hacia el Art Déco, hacia un mundo mucho más abstracto, con muy poca decoración, pero aún queda, como veis, decoración y sobre todo aparecen estas rejerías tan preciosas que son a la vez muy abstractas, muy, muy modernas, muy, muy geométricas, pero a la vez siguen teniendo siempre un pequeño dibujo evocador normalmente de una época clásica. Fijaros que al final estos miradores son casi prismas, donde ya no hay recuerdos casi de las columnatas de la Belle Époque y el última cornisa. Y fijaros los torreones que aparecen en estos años 30, que van marcando con muchísimo peso las fachadas. Y fijaros que todo está hablando de un mundo mucho más violento, ya un mundo más masculino. Yo siempre digo, en la Belle Époque, hasta la Primera Guerra Mundial, es un dominio de la admiración por la mujer, y a partir de la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda Guerra Mundial es el dominio del hombre. Fijaros que las chicas se cortan el pelo a lo garzón, es el mundo del Art Déco, las pinturas de Tamara de Lempicka, es un mundo masculino, mundo en cierta manera, del nazismo, del fascismo. Hay un dominio del hombre. De cierta manera es lógico que condujera a la guerra. Pero fijaros que aquí aún se mantiene esta verticalidad en los huecos procedente de aquella Belle Époque que marcaba mucho la vertical.
poco a poco el Art Deco y el racionalismo, que es de cierta manera casi un hijo, un hermano de él, irán hacia la horizontalidad. Y al lado tenemos, bueno, aquí quería que la vierais. Fijaros qué época tan fascinante en que está evolucionando hacia la abstracción. Ya se ha producido el cubismo, ya la pintura está evolucionando hacia el mundo nuevo. Fijaros que el Art Deco va a mantener muchas veces estos arcos medio punto ya sin decoración casi, son arcos como misteriosos que le ligan a la antigüedad. Y aquí tenemos una casa dentro de esos tres movimientos que va a haber, que son un clasicismo moderno, el Art Deco y el racionalismo, que van los tres, a veces van de la mano. Aquí encontramos una casita que claramente es de vocación clásica, ya lo veis, con estas pilastras ya muy simplificadas, más que estas, como estas aún tienen restos como del capitel, esta ya no. Y fijaros que aparece el ladrillo rojo. Esta es la típica casa española que vimos, recordáis que vimos en la calle en Gurtubay, creo que era, donde aparecían estos grandes miradores. Fijaros qué casa tan interesante con estos miradores tan fuertes, porque este mirador nace en los años 30, pero yo creo que esta casa ya es posterior a la guerra, pero ha tomado cosas del clasicismo, y un clasicismo ya moderno, más que ver con el noucentismo que con el clasicismo ecléctico, el ladrillo rojo español y ya veréis la coronación de cierta manera renacentista. Es un edificio clásico, pero que tiene muchísimos elementos de la modernidad. Bueno, aquí fijaros la puerta tan bonita que tiene este edificio. Como veis es absolutamente clásica con esta maravillosa moldura y aquí aparecen ya esos portales tan típicos de la España de los 40 y de los 50, que los vamos a ver en muchas de las casas de ladrillo rojo. Fue un portal que tuvo mucho éxito con ese número en oro y que son un verdadero tesoro. Hay que conservar estos portales. Fijaros la fuerza que tienen estos elementos que fueron muy usados en los años 30 por el racionalismo, también por el Art Deco, y que aquí ya están muy matizados, como veis, el recerco blanco, típico de esta arquitectura española, pero fijaros la última planta, cómo vuelve al clasicismo, conteniendo el edificio. Sí, es un edificio clásico, pero que se percibe su modernidad en los miradores, y luego fijaros el ático, la planta ático, es una planta absolutamente moderna. Aquí tenéis muy tímido la mirada del chaflán frente a otros chaflanes que vamos a ver siempre, mucho más atrevidos. Pero fijaros cómo arriba, ahora lo vamos a ver, emerge de nuevo las formas puras de cierta manera del racionalismo. Es un edificio, una arquitectura muy interesante. Fijaros que no tiene terrazas, aparecen los balcones en la última planta, pero bueno, tiene unas dimensiones de gran escala que le dan mucha serenidad. ¿Veis? Parece como si por arriba apareciera el verdadero espíritu del edificio, un edificio realmente racionalista, pero disfrazado de un cierto clasicismo. Un edificio muy interesante. Aquí vemos fijaros el tamaño que tenía este gran edificio de las terrazas blancas, tremendo, casi media manzana, curiosamente también enfrentado al otro edificio también que había abarcado casi un tercio de la manzana. Y aquí tenemos los edificios que hemos ido viendo. El Art Deco, el pequeño edificio más folclórico, el Art Deco y este último edificio más clásico. Aquí tenemos una obra de Ana Sagasti, es el que hizo la fundación de Acosta de Granada, maravilloso edificio, muy misterioso, ese Art Deco. Este es un edificio del año 24, en que toma la arquitectura neomudéjar, que era un arquitecto extraordinario que sabía jugar muchísimo con los volúmenes y que del neomudéjar va evolucionando a veces hacia el Art Deco, como pasa con muchos arquitectos. Y ahí nos vamos a encontrar un gigante, diría que es un arquitecto casi onírico. Fijaros qué forma tiene la casa, qué valentía de repente. Bueno, él ha aprovechado mucho saber que aquí estaba esta iglesita, saber que tenía buenas vistas, entonces ha valorado muchísimo su medianera. Fijaros que el contraste rojo-blanco, y luego fijaros la gracia con la que ha creado esta inmensa rotonda que ha incorporado todo el edificio. Diríamos que es un arquitecto, podríamos decir, surrealista. Fijaros qué locura de planta baja.
nos ha recreado un palacio gótico flamígero. Mirar, qué impresionante entrada, toda ahí en granito. Se ve que era un arquitecto muy exagerado, que nos está haciendo un guiño, de cierta manera riéndose de nosotros, mostrando lo que es capaz de hacer, que es capaz de hacernos una preciosa, fijaos el contraste de piedras, un precioso portal neogótico dentro del clasicismo español, una ventana absolutamente racionalista, moderna, horizontal, enmarcada en una cornisa clásica dentro de esta composición, bueno, nos asombra. Y luego fijaros esta inmensa rotonda, como si todo el edificio se abriera, pero mostrándonos este guiño de que realmente está viviendo, mirando en la pequeña iglesita de al lado. Como veis, los grandes huecos, con su... Entonces es un edificio curioso. Recuerda composiciones surrealistas. Podía estar dibujado por Dalí, el Dalí de los primeros años. Y fijaros la misma forma que tiene, probablemente adaptada al solar, que le ha sacado muchísimo partido. Porque como veis, también hacia el patio está haciéndonos sus gestos. Es un edificio asombroso. Al lado tenemos uno mucho más sereno, que curiosamente, aun siendo estos edificios de después de la guerra, como veis son edificios muy clásicos, pero que tienen elementos ya muy modernos. Fijaros esta impresionante moldura que pesa sobre este portal clásico ya típico de esos años. Fijaros también el despiece tan bonito, nuestros elementos de granito. Bueno, es esta situación intermedia en la posguerra española entre una arquitectura que era moderna en espíritu y era ya moderna, pero que no quería renunciar a la serenidad clásica. Fijaros, esto podía ser típico de los años 30 en ladrillo, que hacían mucho zuazo, este juego de horizontales, pero fijaros también cómo sin ningún temor crea una asimetría tremenda en la fachada, porque como vemos va a acentuar esta tribuna mirador, herencia de aquellas grandes tribunas de aquella época cosmopolita de los años 20, los años 10, pero opta por ese contraste asimétrico con este elemento pesante, vimos típico de los años 30. Es decir, que tiene muchos elementos de esos años, también las molduras de los huecos, siendo ya claramente un edificio de la posguerra. Y al lado tenemos estos balcones con estos. Y al lado, fijaros, podríamos decir que es el hijo, un heredero de esta arquitectura, pero este es el hijo más rebelde, porque también es una arquitectura clásica, fijaros los elementos horizontales y verticales, pero este ya está buscando un cierto ascetismo, ¿no? Podríamos decir que es un arquitecto hijo de este o hermano, pero este más revolucionario, más tenso. Fijaros cómo ha colocado este en ladrillo, marcando muchísimo las horizontales. ¿Veis que han desaparecido las verticales? Eso le da un enorme dinamismo, pero luego la trastoca con estos elementos verticales, que eran las terrazas, que rompían la masa del edificio. A la vez, como veis, el hueco muy horizontal, pero recercado. Y bueno, los portales, como veis, que no quiere ceder a esos portales más clásicos, más lujosos de estos años. Entonces se ve que es un arquitecto un tanto rebelde. ¿Veis? En esa rebeldía se ha creado este pórtico central, vertical, cual rompe un poco la horizontalidad de esos años, pero sin embargo en el paño entre los dos pórticos marca estas líneas horizontales que sin embargo no las marca aquí. Está insinuando que esto es un mundo de dos torreones que flanquean un espacio que en origen era más abierto y que ha sido cerrado. Es como una historia, un relato que el arquitecto inventa. Al final, ¿qué produce? Produce que quizá están pasando demasiadas cosas en la fachada, lo cual le reduce la escala, pero bueno, como veis, también fijaros en ese ático ciego, es un arquitecto en cierta manera rebelde frente a la arquitectura clásica que se está produciendo a su lado. Fijaros por los dos lados, ¿no? Porque al final, fijaros que tiene mucha fachada cada vivienda. Si suponemos que esto es una vivienda, al final tiene mucha fachada, pero como ha querido crear este elemento vertical tan rotundo, al final ha perdido un poquito de escala. Y luego la verticalidad pues le quita la sensación de dominio de cada vivienda de la horizontal. Bueno, es un experimento que él hace. Y al lado tenemos una casa que tenía casi menos fachada que él, pero que ha logrado efectos como más, por así decir, parece una vivienda más de lujo y realmente esta es tiene más fachada que esta. ¿Y por qué esta lo ha logrado? Primero, fijaros, es más clásico, es decir, le da más empaque el clasicismo. Fijaros que
Este cuerpo macizo que vuela tiene todas estas grandes ventanas, mucho más grandes. Fijaros, el antepecho es muy bajo, lo cual produce una ventana muy amplísima. Y luego, fijaros, tiene terrazas como balcones clásicos que tienen menos uso, ya lo hemos visto, pero le da un empaque a la casa como de gran palacio. Fijaros las versiones que puede haber de una misma arquitectura, matizando una u otra cosa. Fijaros también la planta baja, mirar qué puerta. Es como emblemática de estos años. Fijaros que ha conservado perfecto esta mezcla de negro y oro de estos años, desde los 40 a los 50. Es un monumento. Esta puerta hay que declararla monumento nacional porque expresa una época maravillosa de España, en que ya España ha superado las penurias de la posguerra y ya está avanzando hacia un mundo más alegre y más sereno. Fijaros el antepecho tan bajo. Siempre que veáis una casa con antepechos muy bajos, detrás hay un gran arquitecto. Porque el antepecho bajo, fijaros que en la democracia se puso de moda el antepecho alto a 90 centímetros y es un horror para el espacio interior. El antepecho bajo hace que la habitación sea mucho mayor, la ventana cobra una escala tremenda, todo parece mejor, todo parece más lujoso, todo parece mejor. ¿Por qué renunciar a ello? Bueno, como veis, es una casa que no renuncia al clasicismo, pero tiene unos guiños muy alegres. La amplitud de los balcones, todo le hace ser una casa. Los recercos tanto exagerados. Fijaros qué distinta actitud. Probablemente sean casi de la misma época, ¿eh? Distinta actitud, uno más rebelde, más revolucionario, y este más clásico. Aquí quería mostraros las distintas actitudes en épocas muy parecidas usando los mismos materiales. El ladrillo rojo, la piedra blanca, fijaros la riqueza que puede tener la arquitectura en pequeños detalles. Y al lado tenemos un edificio anterior a la guerra, que como vemos es un edificio que es esa evolución típica de los años ya 20 y 30, después de la guerra mundial, que se va evolucionando poco a poco hacia un mundo mucho más abstracto, mucho más austero, se va evolucionando hacia el Art Deco y al racionalismo. Fijaros la barandilla tan bonita, ya renuncia a las curvas de la Belle Époque, todo ya es geométrico, casi Art Deco. Fijaros también las molduras, se están ya simplificando muchísimo, los miradores tan riquísimos de la Belle Époque ya son miradores mucho más austeros, de esta manera también más tristes. Es una época un tanto triste esta, y la arquitectura lo refleja. Una época en que ha acabado la Primera Guerra Mundial con una Europa destrozada y la arquitectura y el mundo está buscando su camino. Aquí como veis, aún aparece la última planta ático, esta verticalidad muy típica de muchos edificios de estos años que aún no se deciden por la horizontalidad que va a marcar el hormigón, porque ya todas ellas son de hormigón, pero lo están ocultando, siguen aún tradiciones verticales de cuando la construcción era con muro de carga, era con pilares de fundición. Pero bueno, la horizontalidad del antepecho nos detecta que estamos ya en estos años 30 del Art Deco casi. El portal también es muy bonito. Pero bueno, estos edificios, como tienen este cariz vertical, muchas veces la partición superior de las ventanas, pues tienen un cierto, ¿veis? La puerta es muy bonita, un cierto aire de tristeza. Y al lado tenemos uno muy parecido, que también, como veis, domina en parte la vertical, marca exactamente igual el mismo friso final, tiene ese juego muy bonito de las torres, es un poco más clásico en estos estriados de la planta baja, pero fijaros como ya los balaustres aquí son ya unos balaustres macizos, mantiene las contraventanas de la Belle Époque, porque ya estos años ya se han decantado por la persiana, desde los años ya 20 ya se empieza a utilizar la persiana. Este aún se mantiene, como veis, en esa dicotomía de estilos. Aún tiene ahí esas pequeñas molduras, como las tenía arriba, y ya más Art Deco. Y luego tiene ese bonito juego de torreones, un juego ya casi cubista, lo que indica que está bien un edificio muy cercano al Art Deco. Y fijaros el portal, efectivamente, siempre que veáis esta rejería formando ondas, estamos ya en un edificio probablemente de los años 20-30 del Art Deco.
ya muy cercanos, también está Barandilla, ya muy cercanos al racionalismo. La arquitectura ya está tomando unos rumbos que le van a alejar totalmente ya de la Belle Époque. Fijaros estos balaustres tan macizos, tan abstractos ya. Sería una perfecta lámpara Art Deco. El Art Deco ha tenido muy mala fama porque se la crearon los arquitectos racionalistas, aunque habían nacido en parte de las imágenes del Art Deco, no podían ver a los arquitectos Art Deco, quizá porque eran arquitectos de la aristocracia. Corbusier tiene unas frases terribles contra ellos. Entonces lo que hicieron fue, cuando se acaba la Guerra Mundial, todas las historiografías, las historias de la arquitectura, silencian la arquitectura Art Deco, como si no hubiera existido. El mismo Le Corbusier en sus libros habla de París, no nombra nunca los maravillosos edificios Art Deco que se estaban construyendo, que tenían los mismos ideales que él, pero quizá lo hacían, eran arquitectos aristócratas, en general de derechas, y se silencia la arquitectura Art Deco, y es una fase fundamental en la historia de la arquitectura. Bueno, aquí veis estos edificios que hemos visto y los que hemos visto de estos que eran todos ellos, casi todos en ese juego de este era el edificio que era como más revolucionario, marcando esos pórticos blancos dentro de una trama de ladrillo, y este era el que era un poquito más clásico, más optimista, y este era el asimétrico que teníamos, y este era el daliniano. Y aquí nos encontramos de repente con estos ya de gigantes de los 50, 60. Yo siempre hablo de los 60, pero muchos son de los 50. Fijaros que el edificio que da origen a esta arquitectura de ladrillo, terrazas blancas, arquitectura de Gutiérrez Soto, que tanto va a influir en España, es el edificio de en la calle Goya, en la Plaza de Colón, ese gran edificio de Gutiérrez Soto que es de después de la guerra. Se había empezado antes de la guerra y se acaba después de la guerra, se acaba en el año 45. Es decir, que son edificios realmente de un espíritu ya de los años 40 y 50, pero como siguen en los 60, yo los llamo a veces de los 60, pero perdonad, porque muchos son efectivamente de los 50. Aquí sí que teníamos algo de los 60, que era esta arquitectura de Gutiérrez Soto maravillosa, pero que llevéis ya estaba usando el ladrillo marrón, y este en cambio es un edificio de ladrillo rojo, lo veis, enorme, impresionante. Fijaros qué bonito el juego que ha hecho de quitar el pilar, un esfuerzo enorme, para que la casa, la calle tenga este ensanchamiento. Es que es un tema muy bonito, que lo estamos viendo en parte en estas arquitecturas. Y luego fijaros, bueno, el gesto de los grandes vuelos en contraste con los macizos de ladrillo rojo. Este era uno de los grandes argumentos de esta arquitectura y que yo siempre les acuso de que estas terrazas no tenían tanta utilidad porque son muy largas, están a la vista de los vecinos. Es aún nacido del racionalismo el juego del plano contra el macizo en vuelo, pero que realmente no tiene la escala adecuada para que sea una terraza acogedora. Bueno, la prueba es que los vecinos o las cierran o las cubren. Pero bueno, estéticamente era muy bonito, era lo que ellos buscaban. Mirad qué bonito el zócalo, con este gran pequeño vuelo que va envolviendo todos los locales que han sido revestidos de granito. O sea, eran casas que no dejaban nada al azar, y en contraste este granito con este precioso, fijaros el aparejo de soga y tizón. Tizón es cuando el ladrillo va a lo profundo, y luego la aparición de los recercos de las ventanas, pero que es un recerco que se está volviendo más tímido. Ya veis que el ladrillo empieza a aparecer en la esquina, hasta que luego desaparecerá, ¿no? Desaparecerá el recerco blanco. Fijaros que el hecho de tener este dintel blanco hace que no haga falta que el ladrillo aquí dibuje un dintel, como lo vamos a ver en una casa cercana. Bueno, fijaros el antepecho tan bajo, estos huecos maravillosos, cómo van a ser estas habitaciones de fascinantes con tantísima luz. Y luego este gran vuelo, que la pena es que era una terraza que no se podía usar porque era excesivamente grande. Fijaros el portal muy austero, con los típicos números plata y oro de esta época, rehundido, muy elegante, esta planta primera, y luego, bueno, el típico contraste de esta arquitectura, que fijaros que está jugando a estos pequeños quiebros, a este ensanchamiento, son temas todos muy bonitos, pero estas terrazas, como digo, necesitaban mucho elemento de protección para poder ser utilizadas. Y este plano tan puro, que quedaba muy bien, realmente tiene una escala excesivamente alta
para que la terraza se incorpore a la vivienda. Esa será una evolución posterior. Pero fijaros qué paño tan perfectamente ejecutado y construido. Aquí vemos este elemento vertical, siempre nos recuerda mucho a Gutiérrez Soto. Gutiérrez Soto hizo 400 edificios en Madrid, o sea que realmente muchas de estas casas que admiramos pueden ser de él, un gran arquitecto, que realmente es el que inventó esta arquitectura. Fijaros que está realmente como el primer día, estaba perfectamente ejecutada frente al racionalismo que usaba el Enfoscau, y que el Enfoscau tiene muy mala vejez. Este material es maravilloso. Ahora que estamos tapando con esta teoría absurda del aislamiento por fuera, que es absurda, y tapando con unas placas de cerámica, tapando maravillosos despieces de ladrillo que son imposibles de hacer hoy. Y esto tendría que estar protegido, tendría que estar prohibido ocultar estos ladrillos. Fijaros, la casa de al lado, mirar qué juego tan bonito, aquí ya está usando la mampostería, el maravilloso portal, fijar qué número tan impresionante, tan bonito. Estos portales, como digo, tendrían que estar protegidos. Fijaros que es el mismo juego del ladrillo, con los mismos recercos, y aquí ya la casa es un poco más pequeña, la terraza es más pequeñita, y es el contraste entre dos viviendas con huecos de un tamaño descomunal. Y como veis, la terraza en este caso se está quedando un poco sin fuerza frente a la fuerza de este gigante. Aquí podemos ver, comparar las dos estructuras. Fijaros qué parecidos son ambos edificios. Y ahora llegamos a otro que, fijaros, es distinto. Es más tosco en su tratamiento del pórtico. Fijaros este pórtico. Y también es más violento en el tratamiento de los huecos. Lo vamos a ver ahora. Bueno, fijaros, el portal es más escueto, sigue usando esa misma tipología, pero esto ya es más tosco, la utilización de este granito. Y luego fijaros, aquí ya no estás usando el tizón, sino que estoy usando las sogas, es decir, es un tratamiento que produce más la horizontal. Y fijaros que ha quitado el recerco blanco. El recerco blanco, que es una herencia de esa arquitectura que a la vez quiere ser clásica y tener esos contrastes de rojo y blanco, lo ha suprimido y ha creado este gran dintel de ladrillo. Eso le hace ser mucho más pesada, esta arquitectura. Ya veis que el antepecho también es más alto, le hace ser más violenta. Fijaros que el otro, sobre el último vuelo, nunca colocaba pesos, este en cambio está colocando el peso, como si quisiera que todo quedara envuelto en una enorme masa de ladrillo. Es un edificio mucho más violento en su tratamiento, como veis. ¿Cuál fue la carpintería original? Pues supongo que quizá fuera esta, que luego ha sido, sí, probablemente sí, muy amplia, muy generosa. Y aquí, como veis, de nuevo vuelve el ladrillo a dominarlo un poco todo. Entonces, bueno, es una casa un tanto diferente a las anteriores. También es interesante, fijaros, este paño es muy bonito. Fijaros la serenidad que da el optimismo que da a esos recercos blancos frente a mayor violencia de esta fachada. Fijaros que son muy parecidas al final, el contraste con las terrazas, la terraza con sus redondidos, pero bueno, son espíritus diferentes. Las terrazas cerradas, y ahí tenemos en la otra casa que es casi idéntica, con un gran portal en granito. ¿Veis? Es todo un poco más violento, más cerrado, más. Aquí el tramo es mayor, distintos tamaños de huecos. La pena que, como veis, es que la alteración de carpinterías puede llegar a destrozar una fachada. Como veis, aquí ya hay dos huecos, y esto es el hueco grande de antes, hueco más pequeño. Y ahora pasamos a otro edificio que, en cierta manera, nos asombró desde el momento en que lo vimos. Porque parece que no, pero aquí se está produciendo un cambio fundamental en la arquitectura española. Fijaros, este edificio usa ya el ladrillo marrón, con lo cual nos está hablando ya de finales de los 60. Fijaros, lo está usando sin jugar a esquemas de sogas ni tizones, sino que lo está colocando con la junta vertical continua. Nos está insinuando, por tanto, que ya es un ladrillo que es un revestimiento, que no está trabado. Y luego, fijaros, la ventana a paño
es un hallazgo, es una novedad radical en la arquitectura española. Siempre en la arquitectura española se estaba jugando con las sombras que producía el grosor del muro, con una actitud surrealista, muy mediterránea, muy clásica, de lograr los grandes contrastes de sol, porque hablaban de un mundo de sol. Ahora ya no, ahora viene la ventana a paño, la persiana por tanto ya no tiene protagonismo, nos habla de un mundo más lluvioso, más nórdico, más anglosajón, más inglés. Pero fijaros qué bonito el contraste del ladrillo marrón con la plata del aluminio. Aparece la terraza que por desgracia ha sido cerrada, supongo que en origen no estaría cerrada. Es uno de los enigmas de este edificio, cómo sería con su terraza original. Fijaros qué precioso portal. En los portales los arquitectos a veces nos cuentan realmente los objetivos que tuvieron para la casa, que luego no pudieron realizarlos, ¿no? Mirad qué detalle tan bonito la madera en el vuelo, el hormigón aparentemente que continúa y que forma, es decir, ha renunciado ya a la piedra, al lujo de la piedra. Mirad qué precioso portal, granito abajo y este juego maravilloso de plata y madera, ¿ves? Donde el número ya no está situado arriba, como en los años anteriores, sino que ahora se coloca a un lado. Podríamos decir que es una postura diferente, ¿no? Menos, ya no es el eje simbólico que marcaba la disciplina, sino que ahora hay una mayor libertad. Precioso, ¿veis? Es un portal precioso. Y pienso, realmente el arquitecto quiso hacer esto y lo hizo como pudo en los pisos superiores. Fijaros qué hueco tan precioso. En contraste, ¿qué pasa? El protagonista ya no es la persiana, ahora son las cortinas, es el vidrio, el reflejo del vidrio. Es un mundo ya mucho más nórdico. Ya no es la sombra surrealista de Giorgio de Chirico, de esas pinturas de tiempo detenido. Ahora no, ahora todo es ya más cotidiano. Fijaros la barandilla que preciosa es, con el vidrio, es decir, ya no está usando la rejería en la barandilla, típica de los años 50, sino que ya está utilizando el vidrio. Es un mundo ya mucho más, de manera más moderno. Esto muy bonito, como veis, ha liberado la esquina, suprimiendo el pilar, pero la pieza vuela, lo que era probablemente una terraza. Bueno, ya veis que es una composición muy bonita. Me recuerda el tratamiento del ladrillo a un profesor mío, Carlos Sobrini, que era un arquitecto extraordinario que jugaba mucho estos contrastes de ladrillo oscuro, plata. Y fijaros que al final acaba con un pórtico que remata todo el edificio. Habla ya de una época más donde la estructura quiere en cierta manera dominar la arquitectura, finales de los 60, los 70 ya. Pero es una composición muy bonita. Fíjate que parece un edificio sencillo y lo es, pero tiene muchísimos mensajes interiores. Luego, esto que jamás lo hubieran hecho en los 50 es mostrar no sé si eran las cocinas, mostrar elementos de servicio en la fachada. Esto era inadmisible en los años anteriores en que todo era pura dignidad, puras simetrías. Esto es un indicio de sinceridad brutal, dar este elemento de servicio a una calle del barrio de Salamanca. Es la misma actitud que está teniendo en los laterales, en las esquinas. Fijaros, es un edificio interesante porque además es grande. Aquí vemos ese pórtico final, que es una pena que haya sido muy cerrado, porque parece que es interesante el mensaje que quería dar. Esta es la fachada lateral. Mirad qué fachada tan bonita, con estos impresionantes paños. ¿Veis? Todo está cambiando ya. Ya no es el mundo, como digo, de tarde detenida al sol, de ladrillo rojo, mármol blanco y cielo azul. Ahora es un mundo de lluvias, de ventana a paño, de cortinas, de luces distintas. Ya no es la luz maravillosa de la persiana, sino que ahora es una luz más nórdica. Es un cambio radical en la arquitectura española. Y aquí tenemos la iglesia de Gutiérrez Soto, este edificio tan largo de las grandes terrazas, los que veíamos más serios, y el edificio de las vidrios a paño, de ladrillo marrón. Y enfrente tiene un gigante de la arquitectura anterior en parte a esta. ¿No? Es una preciosa chaflán en curva,
Estos edificios pueden ser desde muchos arquitectos, hemos dicho Gutiérrez Soto, Aguinaga, un arquitecto de Bilbao que construía muchos edificios así en Bilbao y en Madrid, Domínguez, Aguirre, los que hicieron la Ciudad Universitaria de Madrid, que eran edificios maravillosos, y muchos más arquitectos que construyeron en este estilo, que se puede considerar el estilo español de estos años 50 y 60. Aquí hay varios edificios juntos, ese es un primer edificio, aparentemente todo de terrazas, este ya es un segundo edificio, fijaros con sus huecos en contraste con las enormes ventanas. La escala realmente de estos edificios es gigantesca. Cuando uno ve estas ventanas y ve las ventanas que ahora hacemos, dice, se queda uno asombrado. Habían heredado esa gran escala de esta época épica de los años 30, que a su vez la había heredado en parte de la Belle Époque, de los grandes hoteles de la Belle Époque. Pero los años 30, que es una época impresionante, una época de preguerra en que toda la arquitectura se prepara para la guerra, es una época de escala gigantesca. Es el edificio Capitol de la Gran Vía, el edificio más maravilloso de esos años de Europa y del mundo, diría yo. Un edificio que es considerado racionalista, es considerado por otros Art Deco, es una síntesis maravillosa. Pues en la mirada del Capitol, esa mirada violenta del chaflán, la retoman estos maravillosos chaflanes curvos. Fijaros los zócalos que tiene este edificio, con el típico portal de esos años, unos zócalos fantásticos, en este caso con este juego de piedras, que creemos que este juego procede de Frank Lloyd Wright de Estados Unidos. Aquí ya más clásico, como veis, una composición más clásica en el edificio que hace la fachada curva. Mirad qué bonita composición de piedra, todo perfectamente sujeto por estos marcos. Y luego mirar los marcos que sujetan la ventana y este despiece, veis, de soga y tizón, bellísimo, con la junta rehundida, algo que también se perderá en los años de la democracia. El mortero pasó a estar a ras del ladrillo con una tosquedad increíble y se perdió todas estas sombras, esta vibración que tiene el muro. ¿Por qué pasó eso? Porque los arquitectos creo que eran de menor calidad, sin más. Fijaros que bajo es el antepecho de estas ventanas. Estas ventanas son gigantescas. Tienen una escala, supera, a veces se comen la escala de las terrazas. Mirad qué bonita la barandilla de las terrazas, como de unos años de un gran optimismo, porque España estaba ya resucitando de la terrible guerra. Bueno, es una arquitectura que nos definió todos estos años. Y aquí quería un poco mostraros cómo está la secuencia, los impresionantes portales. Fijaros qué tratamiento de las plantas bajas tan maravilloso. Y aquí están los dos edificios. Uno es todo terrazas. Este no sabemos si era una terraza de aquí o se cerró después. Pero bueno, aquí veis dos huecos tan elegantes. No sé cuál sería la carpintería original, es difícil a veces saberlo. Si era una carpintería muy fina, ya de aluminio corredera, o si era aún de madera. Mirad qué hueco. Aquí es un diseño muy bonito de esta tienda que valora muchísimo la maravillosa piedra que forma esta planta baja. Fijaros el portal. Aquí también ha sido tratado muy bonito con no sé si es el mismo tratamiento del mismo comercio, pero queda fantástico. Esta es una de las casas de terrazas. Esta es la otra, que forma ya el chaflán. Fijaros, cambia aquí un poquito en esta otra ya, que es la siguiente. Ha cambiado el tratamiento de la planta baja, no tiene locales. Creo que ha introducido una vivienda aquí. Y como veis ya es una escala un poco más pequeñita, con el cuerpo macizo. Fijaros que esto es puro racionalismo de los años 30, pero transformado en un mundo más clásico, con los recercos, con el juego de terrazas, con el ladrillo. Pero si lo hubiésemos enfoscado sin ladrillo y sin los recercos, sería pura arquitectura racionalista de los años 30. Y ahora llegamos a otro edificio que me parece muy bonito, enigmático, muy rico. Fijaros, es ya una época ya un poquito posterior, yo creo que esto ya tiene que ser de los 70, en que se abandona ya el uso del ladrillo, se va a un material como es el mármol, la piedra, y se hace una arquitectura que ha dado un paso más. Fijaros que las terrazas ahora ya tienen antepecho, ya no tienen ni tan barandilla, sino solo una especie de barandado. El tratamiento del forjado de la terraza ha sido bajado de altura,
se ha forrado en madera para que la terraza sea muy acogedora. Es decir, es una evolución natural de esta arquitectura que era un manifiesto. Esta ya es una arquitectura más pensada en la calidad interior de los espacios. Fijaros, bueno, el portal ya con este vuelo, esta profundidad, son portales muy, muy bonitos. La riqueza de esta piedra. Fijaros, es un acantilado de mármol esta casa. Fijaros qué bonito el tratamiento, los pequeños resaltes de las piezas. Es de una finura. Sí que le podemos acusar de una cosa, que por haber buscado este efecto de acantilado de mármol, ha sacrificado un poco la escala de la terraza y la sensación de escala de la casa. También es verdad que aquí probablemente hay muchas más viviendas por metro de fachada que aquí, es decir, son viviendas ya más pequeñas, pero es una verdadera joya, es una pieza de bisutería. Mirad qué bonita terraza tan acogedora. El problema es que es tan pequeña que pensamos si hubiera sido mejor haber creado un único hueco e incluso habernos atrevido a hacer desaparecer este paño tan precioso para haber logrado una ventana corrida, para que la vivienda tuviera esa sensación de amplitud, de luz. Bueno, el arquitecto optó por esta impresionante muro de mármol. ¿Veis? Es una preciosidad. Fijaros qué bonito también el hecho de que van en bisel, van estrechándose para hacer más acogedor el espacio, cómo ha bajado la altura. Fijaros que a estos no les importaba, estos hacían la línea del forjado y se acabó. Aquí hay ya mucha más sabiduría, se ha descendido la escala para que sea una escala más acogedora, porque la escala del forjado no tiene que ser la escala del techo de una terraza. La terraza en sí ya está muy abierta al interior de la vivienda, hasta el punto que puede cerrarse, como estos han hecho perfectamente, incorporarla a la vivienda. ¿Lo veis? Es una pieza muy, muy bonita. Fijaros también el barandado tan austero, casi es una escultura preciosa, el barandao, una pieza preciosa. Bueno, estas casas a mí, como veis, me encantan. Cuando veo esta arquitectura tan delicada, que ha dado paso ya, ha superado ya el ladrillo rojo, ha superado los contrastes, le preocupa quizá menos esos contrastes, le preocupa ya más la calidez de los espacios, de los materiales. La pena es que también son viviendas más pequeñas, tienen menos espacio para contar sus teorías, ¿no? Y aquí ha primado estos, como veis, es el gesto de entre dos acantilados de mármol, aparece toda esta riqueza de las terrazas. Bueno, parece una arquitectura espléndida. Lo que pasa es que es una escala muy, muy pequeñita. La carpintería también es una maravilla. Volver a la madera, es un tratamiento de la madera. Y lo que a mí asombra es el portal. Este portal es de las casas de antes, de las casas de ladrillo rojo, de los 50. No pega nada este portal en esta casa. No sé qué pudo pasar aquí. Esta es una casa que exige un portal de vidrio, de tratamiento de madera, muy delicado, de bronces, no tiene mucho sentido aquí. Y acabamos con esta. Fijaros también qué bonita queda cuando se cierra con el mismo material que tiene la casa. Sí, se ve que es una joya. Esta casa es una joya. Y ya pasamos a otra gigante que tiene mucho de esta calidez, pero con una violencia tremenda. ¿Por qué? Porque son viviendas mucho mayores, pueden permitirse estos gigantescos gestos. Mirar, la horizontal ha dominado, esta ya es una casa del año 65 al 68, es decir, ya finales de los 60, donde todo lo que se ha aprendido a lo largo de estos años se va a plasmar. Por un lado, se usa el ladrillo oscuro, símbolo ya en estos años como de prestigio, y mirar, se hace que la horizontal ocupe toda la casa, lo mismo que hacían esas viviendas de grandes terrazas, pero aquí ya se es mucho más inteligente, no es necesario que sea toda una terraza, la casa puede venir hasta el final y basta con que la barandilla pase por delante para dar la sensación de unidad, de horizontalidad, de bloque unitario, perfecto. Luego, como veis, se baja el nivel del forjado en lo que son las terrazas para marcar una escala más humana, más cálida. Fijaros qué maravilla. Es decir, tiene todos los elementos que hemos visto que tenían otras arquitecturas, pero mucho más matizados. Estos son unos edificios maravillosos del arquitecto Ruiz de la Prada, el padre de Agatha Ruiz de la Prada. Fijaros qué portal donde el pilar pasa a ser es un homenaje al pilar, precioso, con estos elementos que vuelan, de piezas que vuelan. Es una arquitectura
se le llamó brutalista porque es muy expresiva, es un movimiento moderno llevado al límite buscando la expresión, buscando la fuerza horizontal, buscando las sombras tremendas. Pero bueno, fijaros qué carpinterías de madera, qué persianas, es decir, qué calidez de materiales. Bueno, esto es una obra de arte. Aquí tenemos también la entrada del garaje, pero fijaros el tamaño también de las persianas, claro, todo es impresionante. Fijaros qué tamaño de persiana, qué tratamiento tan bonito, porque fijaros que aquí tiene un machón, pero sin embargo aquí en cambio tiene un elemento muy ligero para que todo genere este espacio dando a esta terraza. Fantástico. Es una pieza de arquitectura fantástica. Claro, también es verdad que son viviendas impresionantes de grandes y uno puede jugar algo que no podían hacer los anteriores, no tenían sitio para todos estos juegos de macizos y de ligerezas. Fijaros que incluso aun siendo tan grandes se han cerrado algunas terrazas. Mirar qué pieza. Ahora que alguien me diga en qué ciudad europea o americana uno encuentra una pieza así espacial de arquitectura. Esto es fascinante. Es fascinante. Realmente cuando vienen arquitectos extranjeros se quedan asombrados de esta arquitectura. Porque esto no hay por Europa. Arquitectura de esta calidad, de esta fuerza. Bueno, son los años 65. Yo siempre pienso, esta es una arquitectura de los 70. Bueno, es que es el año 65. Del 65 al 68. Es impresionante. Fijaros qué escala, que habla de una gran ciudad, a la vez muy española, porque es el mundo del ladrillo, a la vez es muy árabe, muy hispano-árabe, porque veis, es un mundo muy secreto, muy cerrado, que se protege de las miradas exteriores. Bueno, es una arquitectura fascinante. Los edificios, mirar, por si teníamos poco, fijaros qué pieza de escultura estas chimeneas. Este edificio tenía que ser monumento nacional, pero sin ninguna duda, los tres que hay de este arquitecto en esta Ortega y Gasset y Velázquez tendrían que estar absolutamente protegidos. Porque esto es verdad que respecto a la escala del barrio Salamanca, bueno, tiene la suerte de estar en una calle muy ancha, que es Ortega y Gasset, ¿no? Es verdad que respecto a la escala del barrio Salamanca hay el cambio radical, pero bueno, tuvieron la suerte de estar en una avenida grande, de ser también estos finales de los 60. ¿Lo veis? Es fascinante. Como veis, aún hay gente que necesita ocupar aún más. Tiene viviendas, no sé cuántos metros cuadrados serán, pero aún necesita ocupar la terraza. Me parecía asombroso, ¿verdad? Fijaos, la comparamos con esta otra que vimos tan tímida, que había recrecido el palacete, pero oh, son dos mundos distintos, ¿no? Realmente uno se da cuenta cómo el tiempo a uno le va atrapando, cómo uno no puede tratar de recuperar lo antiguo, sino que hay que asumir los nuevos tiempos, sin ninguna duda, con sus nuevas escalas, su fuerza. Fijaros qué impresionante. Bueno, aquí ha tenido suerte que ha tenido locales que aunque han tapado en parte la gracia del ladrillo, bueno, han actuado con mucha elegancia, ¿no? Aquí tenemos el otro portal. Bueno, es impresionante esta arquitectura. Y efectivamente, como digo, es muy hispano-árabe, es muy cerrada en sí. Bueno, es la época que se llamó en parte el brutalismo, la época también de Javier Carvajal, de esa arquitectura, la Torre de Valencia, que oculta las miradas, toda la mirada de la vivienda se concentra en un único ojo, como el ojo del cíclope, toda la vivienda entra en esta única mirada, envuelta en ladrillo, muy protegida por la madera, el descenso del nivel del forjado con esa pieza de madera. Entonces es una arquitectura muy misteriosa, muy, en cierta manera, muy cerrada, pero que por dentro es absolutamente abierta, porque es absolutamente diáfana su mirada al exterior. Bueno, fijaros qué bonito todo lo... Y esto queda muy tratamiento diáfano, queda fascinante con esta pieza que veis ha bajado del forjado y flota por el interior de la casa. Fascinante, ¿qué os voy a decir? Y muy bien, aquí tenemos esta es la casita blanca, la casita de mármol blanco, el impresionante gigante de ladrillo oscuro y la casa con la proa de ladrillo rojo, esta secuencia de casas que venían desde ahí. Tenemos otro precioso edificio, también muy hispano-árabe, el edificio Beatriz, con la calle Ortega y Gasset,
y hacia arriba, hacia el Plaza Marqués de Salamanca. Y muchas gracias.